Queridos amigos, iniciamos nuestra jornada y hoy feliz fiesta para todos ustedes. Hacemos un paréntesis en este tiempo de Cuaresma en que celebramos la fiesta de San José. Es tan importante y tan interesante, queridos amigos, que hoy la Iglesia nos presenta esta fiesta de alguien que estuvo tan cercano, nada más y nada menos que el Salvador, quien lo fue encaminando, educando, San José. San José es entonces el patrono de todos los papás. San José entonces que está a nuestro lado, que nos acompaña también para que podamos imitar sus virtudes. Leemos del segundo libro de Samuel 7, 4, 5a, luego 12, 14a y el 16. Tu reino permanecerá, nos dice la palabra del Señor. En aquellos días recibió Natán esta palabra: ve a decir a mi siervo David, cuando hayas llegado al término de tu vida y descanses con tus antepasados, estableceré después de ti a un descendiente tuyo, nacido de tus entrañas, y consolidaré su reino. Él edificará un templo en mi honor, y yo consolidaré su trono real para siempre. Yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino durarán para siempre en mi presencia. Tu trono permanecerá por siempre. Es la palabra del Señor. El linaje que será perpetuo, pero alguien, nada más y nada menos que como San José, que recibe y acompaña a la Virgen María y que lo lleva, ¿verdad?, al crecimiento, a la educación de este niño que es el Salvador, que es nuestro Salvador, que es Dios encarnado, Dios que se hizo historia y que está en medio de nosotros. Qué gran responsabilidad entonces la de San José. Ya ella mi upeañandea ya lleva ella baña piamba y te lleva tú ya lleva con angañembo anañanderu cuerareje. Rezar por cada uno de los esposos, de los papás, que tengan esta capacidad también, así como San José, de acompañar a sus esposas, de acompañar principalmente en la educación de sus hijos, de estar muy cercanos a la familia. Pidamos por nuestro país. Necesitamos rezar por nuestros papás. Necesitamos rezar por quienes, así como San José, tienen que acompañar muy de cerca a sus hijos, transmitiendo los valores, transmitiendo todo lo que Dios quiere regalar a cada niño, lo que Dios quiere regalar a cada hijo. Y que la bendición del Señor descienda hoy sobre todos ustedes, especialmente por intercesión de San José, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.